juntos caminamos. Y le damos la bienvenida a otro programa más de La Fe en Marcha. Soy Iliana Velázquez y hoy tenemos un programa muy especial con la tanatóloga clínica Sonia Rodríguez, que nos va a estar hablando sobre el duelo. Así que bienvenida a nuestro programa. Gracias, Sonia. Iliana, buenas tardes y agradecida por estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Me gustaría, comenzando, que le explique al público qué es la tanatología. La tanatología es la disciplina que estudia lo que es la muerte. Trabajamos con personas con enfermedades terminales para que tengan una muerte tranquila, que tengan un buen morir. Trabajamos todo tipo de pérdida, lo que incluye pérdida de trabajo, divorcios, pérdida de mascotas. Todo lo que conlleve una pérdida es un duelo, que eso es donde entramos los tanatólogos y ahí entonces podemos comenzar el proceso. Sencillamente, un duelo es una pérdida. Correcto, correcto. Te pregunto, ¿en qué consiste la terapia de la tanatología? Ok, ya cuando un doliente necesita terapia es cuando ya vemos que la persona no progresa en el duelo, sigue llorando, entra en depresión, entra en ira. Ahí nosotros los tanatólogos entramos, le damos pues sus sesiones de terapia. Si vemos que la persona necesita más ayuda, buscamos grupos de ayuda que los tenemos y poco a poco ayudamos a la persona a que integre el duelo en su vida, lo abrace y pueda seguir adelante. Un ejemplo, ¿cómo funciona? Te llaman, necesitas ayuda o este único paciente necesita la ayuda de un experto. ¿Cómo se comienza a interactuar con este paciente? Correcto, cuando ya se ve que hay una persona que está inmerso en un duelo, no se comunican con nosotros. Está la Asociación de Tanatólogos de Puerto Rico, que nos consiguen en las redes sociales como Tanatólogos PR. También está mi página, que es ROI, Tanatología Clínica. Nos consiguen, nos dan una llamada, entonces nosotros sacamos una cita, entrevistamos al paciente y de ahí entonces vemos qué tipo de terapia podemos darle a esa persona. ¿En qué consisten las etapas del duelo? Ok, las etapas del duelo son 5. Tenemos lo que es la ira, la depresión, la negociación, la negación y la aceptación. Estamos bien claros en que estas etapas no ocurren lineal. Puede ocurrir, primero podemos estar hoy en llanto, como de aquí a una semana estemos en negociación. Luego podemos pasar a la aceptación. ¿Ok? Estas etapas no van una detrás de otra. Podemos brincarlas o podemos hoy estar en depresión y de aquí a una semana aceptamos el duelo y podemos seguir adelante. O sea que no todos los pacientes corren las etapas en secuencia. No, los duelos son únicos. Cada paciente corre el duelo a su tiempo. Y una cosa bien importante, el duelo no tiene prisa. Tenemos que ir poco a poco. Ya si nosotros vemos, como te había mencionado fuera de cámaras, que el duelo pasa más de un año, ya ahí llegamos a lo que es un duelo complicado y entonces ahí los tanatólogos nos vemos en la obligación de referir a este paciente a un psicólogo o a un psiquiatra. ¿Cuánto puede durar un duelo? Bueno, como te dije, ya si pasa de un año, ya está complicado. Ahí te estoy diciendo que puede durar 1 año, 2 años, pero ya de ahí en adelante es que se necesita pues una ayuda psicológica o psiquiátrica. Depende de la aceptación del paciente. Correcto, correcto. Un duelo tal vez lo podemos pasar en 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero todo depende de la salud que tenga la persona y cómo entonces esta persona pueda elaborar su duelo. Le pregunto, el duelo no solamente es del fallecimiento de una persona. No, correcto. Hay diversos duelos, que eso es una de las etapas que tenemos que entender. A veces hasta de la pérdida de un empleo es un duelo. Correcto. Ya todo tipo de pérdida conlleva un duelo, ya sea divorcio, pérdida de trabajo, hasta un niño
que lo muden de escuela, que lo cambien de escuela, ya eso es una pérdida y es un duelo para ese niño que hay que trabajarlo porque está perdiendo sus amiguitos, está perdiendo sus maestros. Otro duelo bien importante que tenemos ahora mismo son los soldados cuando se van a la guerra. Ya esa familia que queda sola está en un duelo. Ese soldado que se va del país está en un duelo. Eso es bien interesante porque en este caso hay varias personas dentro de esa área en un duelo. Correcto. Mamá, papá, la esposa, los niños, el soldado que parte. Correcto. Todo eso es un duelo. Sí. Y un duelo bien importante que a veces lo minimizamos es el duelo gestacional, perinatal y neonatal. Esto mismo te iba a abordar ahora, Sí. Que es algo que casi no se toca, porque pensamos, pues, perdimos el bebé, pero ya mismo viene el bebé arcoíris y eso lo sustituye. Correcto. Estos bebés cuando fallecen son los bebés estrellas. ¿Ok? ¿Qué pasa con este duelo? No nació el bebé, no llegó a la vida, vamos a intentarlo otra vez, o las mismas personas, la misma familia, tal vez por ayudar, le dicen, no te preocupes, ya vendrá otro. No, ese bebé tuvo un espacio, ese bebé tuvo un nombre, tuvo un lugar. Ahora mismo con todos los adelantados que estamos en la tecnología, ya vemos el bebé, ya sabemos lo que es, le ponemos nombre, preparamos su habitación. Ese bebé existió. Seguro. Lo único que pasa en esto es que el bebé no llegó a los brazos de mamá. Y como mamá se desconecta de esto después que tuvo ese bebé en el vientre, pero no llegó a sus brazos. Ya es un duelo y es un duelo triste y bien, bien doloroso. Mucha gente no lo ve así. Piensa, pues, entra la sustitución con otro bebé. Y no es real, no. Porque cada bebé es único y uno se va, ¿verdad? Como encariñando. Hay un tipo de emociones envueltas que no son sustituibles. No, y tal vez muchas mamás pues quieren quedar embarazadas rápido, pero mi recomendación, sana esa herida, sana ese duelo, para que cuando llegue tu bebé arcoíris, lo recibas con amor, con cariño. Y para eso tenemos este tipo de expertos que nos ayudan en el proceso. Correcto. Otro dato bien importante es la pérdida de las mascotas. Los animal lovers es algo impresionante porque la mascota es parte de la familia. Correcto. A tener esa pérdida grande porque realmente hay personas que no superan con facilidad la pérdida de una mascota. No, ahora mismo tenemos muchos ancianos que su compañía única es una mascota. Eso es así. Cuando se pierde esa mascota, ese anciano entra en un duelo, entra en una soledad, porque quizás esa era la única atención que tenía. ¿Okay? Ahí también entramos los tanatólogos. Ahí nosotros podemos tratar de que esa persona abrace ese duelo, de que entienda. Muchas veces nosotros recomendamos que hagan rituales. Los rituales son poner una foto de la mascota con su collarcito en una esquinita. Eso es específicamente para asuntos de mascota. Lo podemos hacer también con personas. ¿Sabes? Sí, están los rituales para todo tipo de duelo. Ya si, por ejemplo, en el de la mascota, como te estaba explicando, poner su collar, poner una foto, guardar un huesito de juguete. Pues ya eso es un recuerdo que en esa esquinita ya es para esa mascota. Cuando es una persona, nosotros recomendamos, pueden escribir una carta, pueden ir a la playa, para despidiéndose, cerrando ese ciclo. Que es bien importante el cierre de los ciclos en la tanatología. También a veces cuando son compañeros de trabajo, yo recomiendo mucho que hagan una cena, se vayan a un restaurante, pidan tal vez la comida favorita de esa persona que falleció, levanten una copa en honor a la persona fallecida. No tan solo, a veces cuando llevan muchos años en un ambiente de trabajo y de momento pierden este compañero de hoy para mañana. Que son familia, porque se convierten en familia. Porque llevan muchas horas juntos. Correcto. Pierden este compañero de hoy para mañana, ya sea un accidente o algo repentino. Eso es un shock, porque a veces te dicen, pues ya, mañana hay otro sentado en esa silla, pero la realidad es que los que se quedan
y que tuvieron, ¿verdad?, ese cariño y el amor de esa persona, quedan en un shock y un impacto. Sí, es bien fuerte. Yo ahora mismo pues he trabajado unos cuantos duelos corporativos y el impacto que tienen esos empleados es fuerte porque ellas ya son parte de su familia, están con ellos 8 horas o más trabajando. Y eso es, gracias a Dios, pues las compañías ahora tienen estos servicios de tanatólogos que van a hacer las intervenciones. Y es una experiencia bien bonita porque al entrevistar a estos empleados que están en duelo, salen otros duelos anteriores que tenían. Específicamente muchas veces de la niñez, los arrastran. Sí, desde que nacemos estamos perdiendo, estamos en duelo. Porque ya el bebé nace, lo primero que hacen es nos cortan el cordón umbilical, que estábamos atados a mamá, ya perdimos. Los niños, sus primeras pérdidas, que son sus mascotas o sus abuelitos. O sea, vamos perdiendo poco a poco y a veces esas personas no han sanado, no han tenido ayuda de cómo sanar. Un detalle bien importante, que cuando tengamos niños que pierdan mascotas, es importante hablarle con la realidad. Correcto. No montarle cuentos irreales, sino decirle qué es lo que pasó con esa mascota para que ellos vayan entendiendo el proceso. Sí, porque al igual que estábamos hablando, a veces le dicen, no, que el perrito cruzó el arco iris. Los niños son inocentes. Tal vez vayan guiando, vean un arco iris por ahí, abren la puerta, voy a buscar al perrito. O sea, que tenemos que tener mucho cuidado cuando le hablamos a los niños. Mi recomendación es, vamos a ser realistas. La mascota murió, ya no está con nosotros. Una de las cosas bien interesantes que le están enseñando a los niños en la escuela es el ciclo de vida. El ciclo de vida los ayuda a ellos a entender un proceso. Correcto. Nacemos, nos procreamos y en algún momento morimos. Correcto. Y cuando son de los animales, la misma situación, hasta que se le enseña que unos animales se alimentan de otros, para que ellos vayan entendiendo el proceso, el ciclo de la vida, correcto, tanto del ser humano como de los animales. Sí, y a los niños ya hay que irlos educando porque ahora vienen, ellos tienen un chip, sí, ellos son como las esponjas, ellos absorben todo y es bien, bien importante saber que los niños tienen pérdidas y ellos sienten, no porque sean niños los vamos a dejar porque ellos no entienden lo que está pasando. Sí, ellos entienden y hay que educarlos. Le pregunto, mayormente la tanatología cuando la contratan, ¿se encuentra más bien en empresas privadas o en gobierno como tal? No, yo trabajo en empresas privadas, trabajo privado. O sea, ahora mismo hago las visitas, las estoy haciendo a domicilio. ¿Por qué? Porque la persona se siente más cómoda en su hogar, claro, hablando, desahogándose. Hay más apertura. Hay más apertura. Ya las empresas privadas pues ya pues también me contratan. Con gobierno todavía no he tenido esa approach. Es bien importante para que, sí, como quiera, ustedes tienen un personal en sus agencias de gobierno que sufren diferentes duelos. Sí, correcto. Y mientras más fortalecido esté su personal, mejor trabajo van a hacer. Correcto. También el que perdamos el empleo, ya eso es un duelo y muchas personas, como mencionamos ahorita, trabajan 8 horas y de momento despidieron al empleado. O sea, eso es un duelo, eso hay que trabajar. Eso es un shock de inmediato. Sí, totalmente. O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar mis cuentas? Me quedé en la nada. ¿Qué hago? ¿Para dónde voy? Porque llevo muchos años, hay personas que llevan muchos años en este empleo y ya hoy tienes una carta de despido y no sé para dónde caminar. Quedamos en la nada. O sea, nos quedamos sin nada, se nos cayó el mundo y ahí entra la tanatología a tratar de ayudar a esta persona a que pueda sobrevivir este duelo y ahí le hacemos entender que hay vida más allá, que podemos seguir adelante. Te pregunto, Sonia, ¿cómo podemos ayudar a alguien, nosotros que estamos desde afuera, a una persona que se encuentre en un duelo? Ok, lo primordial es la tanatología nos hace esta situación bien importante. La tanatología es la escucha activa. Uno como persona que no sea tanatólogo,
Solamente con sentarse al lado de la persona, ponerle el brazo, echarle el brazo y decirle estoy aquí para ti, con eso es suficiente. No tenemos que hablar, no tenemos que decir nada, solamente estoy aquí para ti. Ser un apoyo En silencio. Si la persona entonces comienza, ahí entonces pues nosotros podemos entrar un poquito. Dentro de poco vamos a hacer una pausa y pronto viene Héctor Macho González con una intervención musical. Así que nos veremos breve.
gracias a Eliana, ¿verdad?, por la oportunidad de estar en este programa La Fe en Marcha y poder compartir lo que es la tanatología, ¿verdad? La ciencia que estudia la pérdida, ¿verdad? Hay tantas personas que hemos perdido seres queridos y es difícil, de verdad que es bien difícil. Y queremos, de manera muy especial, cantar varias alabanzas que ayudan a la persona que ha perdido un ser querido, ¿verdad? Quizás tú como yo también, y nos ponemos bien tristes, pero hay una esperanza, y la esperanza está en Jesús. Así que quiero compartir este cántico contigo. Dice así. Puedes confiar en el Señor, que Él te va a cuidar. Puedes confiar en el Señor, que Él te va a cuidar. Si el sol llegara a oscurecer, y no brilla más, igual confío en el Señor, porque Él te va a cuidar. Puedes descansar, que una mansión, Cristo te dará, si el sol llegara a oscurecer, y no brilla más. Igual confío en el Señor, porque Él te va a cuidar, Él te va a cuidar. Puedes descansar, que una mansión, Cristo te dará, si el sol llegara a oscurecer, y no brilla más. Igual confío en el Señor, porque Él te va a cuidar, Él te va a cuidar. Y continuamos con La Fe en Marcha, con la tanatóloga Sonia Rodríguez, que hemos tenido una conversación bien interesante sobre el duelo. Correcto. Y cómo impacta la vida de diferentes seres humanos, ya sea en el tipo de duelo que se encuentre. Me gustaría tocar ese tema ahora mismo, sí, sobre cuáles son los tipos de duelos. Ok, mira, hay varios tipos de duelo. Tenemos el duelo adelantado, que es cuando ya sabemos que la persona está en etapa terminal. Ok, en ese duelo ya la familia se está preparando para lo que va a suceder. ¿Y cómo se prepara a una persona en ese caso específico? Bueno, en ese caso, tal vez ya la persona pues se está preparando ella misma mentalmente. Si vemos que se complica un poquito, pues entonces entramos los tanatólogos para preparar a la familia. Esto es lo que va a suceder. Estas son las etapas que va a pasar la persona que está en cama. A veces esa persona que está en etapa terminal necesita hacer un cierre. A veces no han arreglado sus papeles legales. Ahí los tanatólogos tenemos un banco de abogados, tenemos un banco de psicólogos, tenemos pastores, tenemos curas, todo eso. Todo lo que esa persona necesite, el tanatólogo le facilita. Estamos hablando de la persona que está en cama. Está en cama. Para que pueda hacer su cierre. Porque a veces la familia no está en el mismo canal y no es que no quiera ayudar, sino que se niega a que esto está pasando. Eso es lo que le llamamos un asunto pendiente. Los asuntos pendientes, que es bien importante trabajarlos. Entonces ahí el tanatólogo, pues, si vemos que la persona se niega a aceptar lo que está pasando con la persona que está en cama, ahí pues entonces nosotros preparamos a la persona. Esto va a pasar, necesitamos hacer esto, tenemos que pasar por estas etapas. Están bien importantes los cuidados paliativos para esa persona que está en cama, que hay que darle calidad de vida, y enseñamos entonces al familiar a que necesita esos cuidados. Y ahí vamos integrando y vamos a comenzar a trabajar ese duelo en toda la familia.
Además de ese tipo de duelo, ¿qué otros duelos tenemos? Ok, tenemos el duelo que es por suicidio. Este es bien interesante. Ese es un duelo porque bien... a veces pensamos en la mente de un suicida que esa es la solución. O sea, esto es, tengo el problema encima y esto yo lo termino con eso. Ya, porque nos comentaba uno de los profesores, la persona no quiere suicidarse, lo que quiere es acabar con el problema. Y él entiende que la mejor manera de acabar con el problema es quitándose la vida. Y es un duelo muy triste porque a veces no sabemos qué es lo que está pasando. Muchos suicidas dejan sus cartas escritos, por qué estoy haciendo esto, por esto y por esto. Pero otros no. Y ahí es que nosotros tenemos que entender, algo estaba pasando, que él quiso acabar con su vida. Recientemente hubo un caso de un joven que se quitó la vida y dejó una carta a sus padres. Eso salió en los medios de comunicación y él explicaba que él recibía ayuda psicológica, pero que él solamente le contaba un 25%. Y el otro 75%. Y el otro 75%, y eso estaba ahí, y ya él había intentado por varias ocasiones, una ocasión anterior a esta, ¿verdad?, de poder terminar con el asunto, porque él decía, yo no puedo más, y era un joven, y decía, yo tengo una vida perfecta, ¿y por qué me sucede esto? Ahí puede entrar una depresión. Sí, ahí es que entran las depresiones, ahí es que sucede la mayoría, con los jóvenes, la mayoría de los jóvenes está en depresión. Solamente se pasan en el celular viendo lo que pasa ahí y quizás ahí ellos comparen con la vida de las personas que están en el celular con la de ellos, porque yo no puedo ser así. Entonces entramos a lo que es el bullying en las escuelas, el mobbing en el trabajo, y ahí todo eso se va acumulando, y los jóvenes pues no tienen las herramientas para trabajar con esto. A veces los padres están tan y tan ocupados que no tienen tiempo de atender a sus hijos. Y ahí estos muchachos entran en un duelo porque papi y mami no me atienden. Seguro, y el celular se ha convertido en la niñera hasta Correcto. de los niños Sí. de 1 o 2 años. O sea, no Sí. jugamos contigo, no te llevo al parque, no te llevo a ningún sitio, pero te doy el teléfono para que no llores, para Sí. el tranquilizante. Entonces, ¿qué pasa? Ahí entramos en los canales que ellos entran, conductas aprendidas. Ellos hacen eso, pues yo lo voy a hacer también. Seguro. Si ellos lo hacen, pues yo lo puedo hacer y está bien. Porque papá, mamá no tienen la supervisión, ¿entiendes? Y ahí entonces es que tenemos que trabajar con papá y mamá para que entiendan que su niño necesita de su ayuda, de su atención. Ya tocamos el tema de ¿verdad?, de las enfermedades terminales, del suicidio. ¿Qué otros tipos de duelos adicionales hay? Bueno, estaba el duelo adelantado, está el duelo por abandono del país, cuando los soldados se van a la guerra. Tenemos el duelo de mascotas, que es bien, bien importante. Tenemos lo que es el duelo gestacional, perinatal y neonatal. Tenemos el duelo de crédito financiero. En ese caso del duelo, cuando se pierde un bebé, los hospitales le pueden hacer el acercamiento a la mamá de que existe este tipo de recursos. Sí, correcto. En México y en otros países de Latinoamérica se trabaja con lo que es el cuarto mariposa. ¿En qué consiste el cuarto mariposa? El cuarto mariposa es que mamá que ha perdido bebé va entonces a esa habitación, ¿ok? Para que pueda asimilar lo que está sucediendo, porque muchas veces en muchos hospitales ponen a mamá que nació bebé sano con mamá que perdió bebé. Okay. Y ahí sí es una situación bien, bien difícil. Y en estos países se está trabajando eso. De por sí, tan pronto uno da luz, la mamá tiene las hormonas, ¿verdad? No están en su sitio y viene lo que es el baby blues. El baby blues es llanto puro en muchas Correcto, veces. sí. Que eso puede ser, ¿verdad?, un tipo de mezcla Sí, de emociones. de sentimientos y Sí. emociones. El baby blues por un lado, la pérdida del bebé por el otro. ¿Cómo yo me recupero de eso? ¿Y cómo me voy a recuperar si tengo una mamá al lado que está celebrando la vida de su bebé? ¿Este cuarto mariposa existe en Puerto Rico? No, todavía en Puerto Rico no existe la habitación mariposa. Pues eso sería Que bien sería interesante. súper. Eso fue una de las cosas que me impulsó para yo estudiar lo que es el duelo gestacional, neonatal y perinatal. ¿Sabes? Trabajar eso
porque sería ideal que mamá también se pudiera despedir de su bebé. Bueno, tal vez haciéndole una propuesta a los hospitales, porque yo creo que ellos han evolucionado en muchas áreas. Por ejemplo, Sí. ya no, el nursery que había antes, ya los nursery no están descartados. Muchas veces ya el bebé Ahora es en la pasa habitación. en la habitación, y si tenemos que subir al NICU, pues vamos al NICU. Exacto. Pero ese cuarto mariposa debe ser la sustitución, ¿verdad? Debe ser vamos por el nursery debe ser sustituido por ese cuarto mariposa. Exacto, y también pues ahí pues mamá tiene la oportunidad de tener a bebé si es que nació y falleció en el proceso del parto, puede tener la oportunidad de ponerle la ropita que le habían tenido para cuando saliera del hospital, y puede tener el tiempo de despedirse de su hijo. Que eso es bien emocionante. Sí, es bien. Eso es bien emotivo. Sí, más sí bien, es algo bien fuerte, pero es fuerte, pero a la vez bien interesante, que mamá pueda despedirse de esa criatura. hay un detalle que hablamos ahorita sobre la entrevista, cuando los niños cambian de escuela. Ese tipo de duelo, ¿cómo se le llama? Porque ellos están nuevamente otra vez acostumbrándose a nuevas etapas, nuevos compañeros. Ahí ya pues ese es un duelo pues infantil. Ahí entra la paidotanatología, que ahí son los duelos para los niños, para trabajarlos con los niños y etapa adolescente. ¿Okay? En otros países también, cuando los niños tienen duelo en la escuela, que a veces se pierden a mamá o papá, los otros niños salen afectados, o el amiguito falleció, que ahí es un duelo también que hay que explicarle a esos niños. En otros países eso se llama el código panda. ¿Ok? Eso me parece bien interesante. Sí. Yo creo que ustedes como especialistas deben de ir, ¿verdad? Ese grupo, ir tomando las iniciativas para ayudar a ¿verdad? A nuestros ciudadanos, y que ellos aprendan sobre la tanatología y cuáles son los procedimientos y cómo ayuda a superar ese tipo de duelos a las personas en diferentes etapas. Hubo en el tiempo de los terremotos que hubo en Puerto Rico, yo no estaba en el país, pero sí muchos tanatólogos entraron a trabajar con las personas que habían perdido sus hogares. El huracán María. Huracán María, eso es un duelo intenso. Y ahora mismo en mi página yo escribí unas notas sobre cómo prepararnos y cómo preparar a los niños ante un evento atmosférico, que no solo tenemos que preparar las mochilas, también tenemos que preparar la mente y el corazón para ese evento que va a ocurrir, porque ya muchas personas pues están predispuestas, Dios mío, ya lo que viene es grande, tengo que prepararme. Espero, entramos los tanatólogos también, y ahí podemos ayudar a preparar a la familia. Bueno, el huracán María, todos necesitábamos un experto en tanatología, porque todo el mundo quedó impactado con lo que sucedió. Al día de hoy, todavía. Todavía, porque yo, cuando abrí la puerta, que yo la cerré y vi un escenario, y cuando yo vivo en el campo, y cuando yo abrí la puerta, que vi como si hubiese una implosión, porque aquello estaba todo quemado, aquello era otra cosa. Yo dije, ¿qué es esto? Yo me quedé en shock. Así que no me quiero imaginar las personas que perdieron sus hogares, que vivieron experiencias dramáticas, porque hubo lugares donde nunca se inundaban. Sí, y ocurrió de todo. Muertes, hubo gente que tuvo que enterrar a su gente en los patios. Sí, la pandemia. En la pandemia, en el COVID, no pudimos despedirnos de muchos familiares, no pudieron despedirse de sus muertos. Se fueron. Eso es un impacto bien grande. O sea, toda pérdida conlleva un duelo. Ahí entra la tanatología a tratar de que la persona pueda seguir adelante. Y al día de hoy mucha gente no entiende por qué no me dejaron despedirme de ese ser humano. ¿Por qué? De mi ser querido. Algo tan sencillo, a veces cuando estamos en las funerarias, no llores. Eso mismo. La persona tiene que llorar. Tiene que llorar. Tiene que sacar su duelo. Porque si no, una vez una persona me dijo, a mí nunca me dejaron llorar. Es que yo pienso, es bien interesante ese detalle que estamos hablando, porque desde que, específicamente con los niños varones,
le enseñamos o se le enseña Que no los lloran. varones no lloran. Y no, todo el mundo tiene que llorar. expresar sentimientos, todo el mundo tiene que llorar. Porque no somos de palo, somos seres humanos que sentimos y padecemos. Eso es así, eso es así. Toda persona tiene que sacar sus emociones, que esas emociones pueden ser gritando, llorando, escribiendo, pero tienen que salir fuera de uno. Te pregunto, ¿cómo podemos cuidar de la salud mental en un asunto de duelo? Ya vamos a comenzar con los que están en etapas terminales, esos cuidadores. ¿Quién cuida de ellos? Yo siempre menciono y digo que a veces el cuidador sale más lastimado que el enfermo, Que el porque enfermo. no duerme, no come, No tiene vida, no sale, no tiene la ayuda necesaria. no tiene ayuda necesaria. Tiene que dejar el trabajo. O sea, es una crisis doble. Sí, y ahí en ese punto pueden entrar los familiares, pueden entrar las amistades. Ahí creo que hay El personas apoyo, que se apoyo dedican, mira, constante. puedes coger el día que yo me quedo cuidando a tu mamá, a tu papá o a la persona que sea, para que tú vayas, salgas a comer, puedas ir al salón de belleza, puedas dar una caminata, tan simple y sencillo como una caminata, porque ese cuidador está agotado. Tenemos que seguir abrazando a nuestra gente. Correcto. Los abrazos son sanadores y tenemos que seguir dándole el cuidado. No tiene que ser con dinero, una palabra de apoyo, una llamada sencilla. No tiene Estoy que estar aquí, ¿qué necesitas de Ya. mí? ¿En qué te puedo ayudar? una comida, vas y le llevas una comida. Nada, y en ya, sus y se la platos dejas. desechables, con sus cubiertos desechables, que la persona Son no tenga que detalles. hacer nada. O sea, es solamente el gesto de llegar a la casa y traerte ayuda. Te pregunto, Sonia, ¿qué caso te ha impactado? Bueno, uno de los casos que nosotros discutimos en una de las clases fue este niño que su mamá murió. Y viene el pastor de la iglesia y le dice, no llores, porque papá Dios la necesitaba en el cielo. Y el niño le dice, pero ¿por qué él se la llevó si yo la necesitaba más conmigo? Ahí tenemos que tener cuidado, porque ese niño va a entrar en discusión con Dios. Seguro. Va a tener coraje con Dios. Pues, a los niños hay que hablarles claro, murió, ya no está. No está con nosotros. Porque viene un reclamo sobre Dios, porque si no tenemos que hablarle claro sobre la situación. Esto es bien interesante, Sonia. Sí, no, la tanatología es bien interesante, tiene muchas vertientes que podemos estar tiempo hablando de esto. ¿Cuánto tiempo llevas en la tanatología? Ya hace un año que estoy ejerciendo como tanatóloga. Te pregunto, ¿dónde te podemos conseguir? Si me pueden conseguir al 787-979-0189, 787-979-0189, a través de mi página de Facebook, Roy Tanatología Clínica, o en Tanatólogos de Puerto Rico, que es la Asociación de Tanatólogos, que orgullosamente pertenezco a la Junta de Directores. Los pueden conseguir en la página de Facebook como Tanatólogos PR. Tanatólogos PR. ¿Algún consejo que les quieras dar a la audiencia de Sí, la Marcha? no minimicemos los duelos, no minimicemos las pérdidas, aprendamos a abrazar los duelos, aprendamos a vivir con ellos, a integrarlos a nosotros para poder seguir adelante. Bueno, Sonia, te damos las gracias Un por esta placer. excelente entrevista que hemos hecho en el día Gracias de a hoy. De ustedes. verdad que es emocionante y cada caso es impresionante. Cada caso es distinto, cada duelo es único. Así que yo te felicito Gracias. por abrazar la tanatología y ayudar a otros seres humanos que verdaderamente lo necesitan en momentos de crisis. Así es. Así que finalizando ya la Fe en Marcha, agradecemos también a Héctor Macho González por las intervenciones musicales que ha realizado. Así que nos veremos pronto en otro programa más de la Fe en Marcha. Muchas gracias. Así que no importa lo que ocurra en tu vida, tengamos pérdida, estemos tristes, estemos deprimidos, el Señor va a obrar y los cánticos se hacen para alabar a Dios y para
para nosotros invocar su nombre y que podamos obtener ese consuelo que necesitamos. Así que quiero compartir, gracias, quiero compartir un tema muy bonito, claro, no es mío, pero es muy bonito y yo sé que todos los que me escuchen se van a acordar de él. Y hay veces donde nuestro corazón debe ser renovado, de alguna manera debe ser renovado. Y vayamos, ¿verdad?, nuestras amistades que han pasado por pérdida, ir donde ellos, darle la mano, orar por ellos, ¿verdad?, visitarlo. Así que quiero cantar esta alabanza, dice así. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Ya sabes, puedes cantar conmigo ahí donde estás. Dice: renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti, Señor. Necesita más de ti. Es moderno, así se